Cada domingo la iglesia nos propone una serie de lecturas y hoy toca como todo el proceso de la fe. Tal vez ustedes dicen, es que yo tengo poca fe, que yo estoy perdiendo la fe. ¿Tú quieres saber cómo que se llegue a dar la fe en tu vida? Pues aquí lo dice hoy, justo hoy. Lo primero que hemos escuchado, la primera lectura del libro de la sabiduría, empieza diciendo, ¿qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Dios nos ha creado y no nos ha creado al azar. Hay una palabra muy interesante que nosotros usamos en Nicaragua. En ninguna otra parte la he escuchado del mundo. Solo en Nicaragua. Azarear. Azarear nosotros lo entendemos como que te pusieron mal, como que te despreciaron o algo así, ¿verdad? Pero en realidad, si tú tomas bien la palabra, azarear viene de azar. Como si tú existieras al azar. ¿Y qué significa algo que existe al azar? Que no importa para nadie. Que tú no sirves. Que si tú dejaras hoy de existir, a nadie le importaría. Y no es verdad. Dice San Pablo que Dios nos pensó desde antes de la creación del mundo. A cada uno ya te había pensado a ti. ¿Y qué había pensado? Fíjense lo que dice el Génesis. Dios nos creó a su imagen y semejanza. O sea, eso es tremendo lo que está diciendo ahí. Cuando dice Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó, está queriendo decir que fuimos creados para ser como dioses. Y precisamente esa es la tentación que propone el maligno. Porque Dios nos creó para ser como dioses con Él, unidos a Él. Es más, dice el Génesis, que todas las tardes Dios iba y conversaba como un amigo con Adán y Eva. Pero esa tarde que ellos pecaron, Él pasó otra vez y no estaban. Se habían escondido. Tenían miedo. Fíjense, la primera vez que aparece la palabra miedo en la Escritura. ¿Y cuál es el punto aquí? Lo que en el pecado original el diablo les propone a Adán y Eva es que al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a ser como dioses. Y resulta que ese era el plan de Dios, que fuéramos como dioses. Pero aquí el maligno lo que quiere es que seamos como dioses sin Dios. Sin Dios. Y cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, el ser como dioses significaba otra cosa, significaba poder amar como Dios ama. Amar como Dios ama. ¿Cómo ama a Dios? Así, hasta dar la vida por nosotros. Así nos ha amado Dios.
para amar. Pero al pecar hay una ruptura con Dios, por lo tanto, ya no pueden amar, ya no podemos amar, al haber esta ruptura con Dios. Y entonces Jesús vino a salvarnos, pero nos propone un camino. El camino que en realidad era el camino que ya Dios había pensado desde antes. Y nos lo propone con lo que el pueblo de Israel llamaba el Shema. El Shema, que es para ellos el primer mandamiento. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es fundamental, porque nosotros muchas veces queremos amar al prójimo sin Dios. Y mucha gente dice, es que yo soy una persona honesta, yo por eso no voy a la iglesia, porque yo no necesito eso. Yo me porto bien en mi familia, en el trabajo, soy honesto, no ando robando, ni matando, ni en adulterio, ni en fornicaciones, ni emborrachándome. Estupendo. Pero cuidado, que eso no ha sido en tus fuerzas, porque nadie se salva por sus obras, sino por la gracia de Dios. Es Dios quien te ha dado la gracia. Entonces, amarás al Señor con todo tu corazón. Sí, amar a Dios primero. Porque a veces queremos amar al prójimo, pero lo amamos de una manera egoísta. Por ejemplo, si la otra persona te ha hecho daño, tú no le puedes amar. Ni yo. O sea, somos así todos. Cuando alguien me hace daño, no le puedo amar. Solo que Dios me sane el corazón. Entonces puedo empezar a amar. Porque amar significa morir a sí mismo. Por ejemplo, cuando somos pequeños, normalmente el padre debería estar presente en la vida de los niños. Pero estamos en una generación huérfana, donde muchas veces el padre no está presente. Porque viaja afuera, porque abandonó a la mamá, porque nunca se quiso hacer cargo, o a lo mejor está allí, pero nunca le ha importado a sus hijos, o los maltrata, les grita. Entonces, no podemos amar a nuestro Padre. Y le exigimos. O amar a la madre. A veces a la madre aparentemente es lo más fácil, porque ella siempre te ha cuidado. Pero obvio, si la madre se queda sola, ella tiene ese deseo de cuidar de sus hijos, porque Dios se lo ha puesto. También el padre lo tiene. El problema es que el mundo de hoy nos ha quitado esto que es propio del padre, que es cuidar de los hijos, se lo ha quitado a los padres. Le ha dicho a los varones, ustedes no se preocupen de los hijos, que la mujer se va a ocupar. Y ya está. Y entonces dejan a la mujer sola. Antes no era así, antes había el padre que cuidaba de sus hijos.
estaba con la madre. Pero ahora no. Ese machismo que nosotros tanto hablamos en la sociedad de hoy, fue creado. El machismo fue creado, el machismo no existía. El machismo es fruto del pecado y significa fundamentalmente aquel que no hace su obra de varón, no cuida de la mujer y de los hijos cuando hay hijos, que solo le interesa su placer. Pero el feminismo es también lo mismo, que solo le interesa su placer. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque todo eso ha sido creado por la sociedad de hoy. Entonces, cuando hay un matrimonio, es dificilísimo amar. Porque la otra persona siempre va a pensar de otra manera. Y entonces muchos hoy tienen miedo de casarse. Los jóvenes tienen miedo de casarse. Y rechazan el tener hijos. Porque no pueden amar, que significa morir a sí mismo. Por eso Dios dice, odia esa idea de padre que tienes, odia esa idea de esposo o esposa que te has creado, odia esa mentalidad de abandonar a los hijos, de odiar, de despreciar a los hijos, para que puedas unirte a Dios y amar de verdad, amar en la verdad, amar en un santo matrimonio. Pero para eso, amar a Dios con todo el corazón. Por eso necesitamos de ir a misa, necesitamos de ir rezar todos los días, todos los días. Eso no es opcional, no es cuando me nazca, necesito rezar. Llevar la cruz. ¿Qué es la cruz? Porque dice el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Con toda tu mente, ¿qué significa? Descubrir que Dios sí te ama. Y te ama en tu historia real. En esa familia que has nacido y que estás viviendo. Con esos padres. Que a lo mejor no está tu papá, solo está tu mamá. Y han pensado y nos han metido en la cabeza decir, es que mi mamá ha sido padre y madre. No es cierto. La mujer no puede ser padre y madre, la mujer es madre. Que ha cumplido con ese rol de proveer que le correspondía al papá, pero eso no le da el rol de papá. Porque ¿saben en qué se diferencia el rol del papá y de la mamá en la cabeza del niño? No es en proveer las cosas. Eso es lo más secundario de todo. Es la presencia. Fíjense que al varón a cierta edad le cambia la voz, ¿cierto? Se pone grave la voz. ¿Por qué se pone grave? Porque cuando vengan los hijos, la mamá le puede regañar, le puede gritar y al hijo le vale. Pero cuando el papá le habla con fuerza a un niño, el niño queda, ¿verdad? Y ya no queda con ganas de seguir desobedeciendo. Porque el papá le habla con fuerza, como hombre. Y esa es la misión del papá, hablarle con fuerza a los hijos. Y los hijos, además, se apegarán a la mamá, pero harán lo que el padre hace.
¿qué hace el padre? Trabaja, va a misa, cuida de la familia, en lo bueno, pero también en lo malo, si se emborracha, si toma droga, si golpea a la mujer, si es infiel. Los hijos van a imitar lo que hace el padre. Por eso es algo que no lo podemos evitar. Los hijos van a hacer lo que el padre hace normalmente. Por eso es importante la presencia del padre. Y eso está en llevar tu cruz. Descubrir que en esa historia que Dios te ha permitido en tu vida, que tal vez no era en sí lo que Él en su plan original quería, pero Dios lo ha permitido para mostrarte que Dios es un Padre que no te ha abandonado, que siempre ha estado contigo, que siempre te ha llamado con lazos de amor y siempre te ha mostrado el camino de la verdad. Entonces, tomar la cruz cada día y llevar la cruz, no es abrazarla y quedarte ahí parado, no, ponerte en movimiento a través de tu vida y tu historia. Y finalmente, calcular los gastos. Fíjate, habla aquí de una torre. Una torre. En aquella época no era fácil construir una torre. Bueno, nunca lo es, pero ahora hay muchos más conocimientos y se sabe cómo puede construir una torre. Puedes contratar a un experto si quieres construir una torre, pero necesitas dinero, ¿no? Ahora, en aquella época, igual, tenías que buscarte un experto y tener dinero para poder construir una torre. En el tiempo de Jesús se habla de una torre que se cayó y le cayó encima a todos los trabajadores, porque no la supieron construir posiblemente. Entonces hay que calcular los gastos, dice. ¿Y cómo calculamos los gastos? Al final lo dice: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Ahora, ¿cómo saber que se renuncia a los bienes? Porque tú lo puedes pensar: en este momento yo renuncio a todos mis bienes, Señor, tú haz lo que quieras con mis bienes. Pero si alguien te los quiere quitar, un momento, eso es mío, no me lo quites. Entonces, ¿cómo se sabe que puedes renunciar a tus bienes? El Evangelio lo propone en otra parte. Dice: anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres y luego sígueme. Esto es algo que la iglesia primitiva proponía a todos los cristianos, a todos los que querían ser cristianos, de tener una experiencia. ¿Para qué? Para confiar en la providencia divina, para que tú pudieras darte cuenta que Dios es tu Padre, que toda tu vida te ha provisto y siempre te va a proveer. También cuando vendas tus bienes, el Señor te va a proveer. Por eso el cristiano es fácilmente generoso. ¿Por qué? Porque sabe que Dios le provee, que Dios le ama, que Dios no le abandona. Por eso, pidámosle al Señor el poder amarle así, con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y así podremos también amar a nuestros hermanos, porque estaremos unidos a Él.